amigos, vamos a tratar de hacer el video lo más rápido y tratar de simplificarlos un poco más para que sea más fácil de entender, ¿va? Aquí les hice un pequeño plano en vista planta, por así decirlo, que vendría siendo nada más esta parte de aquí. Esto es como hubiera acomodado o modulado el escenario, el diorama. Pero les recomiendo, en todo caso, que busquen un cartón de aproximadamente 87 centímetros por 50 para sacar lo que es este levantamiento y poder doblarlo. En todo caso, pueden utilizar, ya saben, cajas de cartón recicladas. Nada más traten de tomar los pliegues para poder adaptarlos. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta va a ser nuestra vista. Por aquí nosotros vamos a ver, aquí va a haber pared y pues obviamente aquí la pared de las ventanas. Quiere decir que esta se va a convertir en nuestra vista principal. Va a ser una especie de vista lateral, pero la vamos a convertir nosotros en esta como nuestra vista frontal. ¿Ok? Lo que va a pasar que tenemos que sacar el plano de 27 por 32. Va a ser lo que va a medir nuestro diorama por 22 centímetros de altura. Esta que va a ser esta pared va a medir 27, que es la que ver aquí. Y esta de aquí, que es la de las ventanas, va a medir 32, igual que la parte de la planta. ¿Va? Lo que vamos a hacer es que supongamos que aquí nosotros tenemos nuestro pequeño plano ya recortado en cartón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer estos movimientos para poder encasillarlo y hacer nuestro pequeño espacio. No sé, creo que ya con esto visualmente se entiende un poquito más. De hecho, traté de hacer como este pequeño planito, este levantamiento, para que se entendiera y no estar batallando con las dimensiones. Muy bien, ahora que ya entendimos un poquito este concepto, ok, aquí ver un closet, aquí ver un mueble, aquí ver la cama y aquí estas son unas pequeñas lámparas. Y pues lo otro que vamos a utilizar, perdón, vamos a realizar las ventanas. Les voy a dejar en la descripción las plantillas para que las descarguen y sobre un cartón, en este caso yo estoy utilizando cartón gris de 1 milímetro, vamos a remarcarlas y recortarlas para que queden lo más parecido posible. Creo que esto, lo de las ventanas, es de lo más laborioso. Estos pliegues que vemos aquí, que es como una especie de madera, todo esto que vemos aquí, lo vamos a hacer igual que el diorama pasado, que vamos a utilizar de la misma caja de cartón y los vamos a colocar en la parte superior, parte inferior. No vamos a necesitar plantillas para imprimir, en este caso en papel calcomanía, todo lo vamos a pintar. También les voy a dejar los materiales en la descripción, como ya les dije. Y vamos a pintar el diorama con pinturas acrílicas. Y pues esperemos nos quede chido. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí ya tenemos este recuadro de cartón con las medidas que les pasé de 22 centímetros de altura por aproximadamente 32 de ancho y 27 de profundidad. Como ya saben, yo por lo general no suelo pegar totalmente estos dioramas por si después quiero desplegarlos y guardarlos. En el siguiente paso recortaremos tiras de cartón de 1,5 centímetros que vamos a pegar al contorno de nuestro diorama. Esto con la intención de hacer como esas delimitaciones de madera. El primero irá hasta la parte inferior, el segundo irá a 8 centímetros del primero y el último hasta la parte superior de nuestro diorama. Prácticamente aquí ya quedaron nuestros divisores de cartón. Para esto utilizamos dos tiras de cartón diferente. En este caso, la primera es de 1,5 centímetros, como les había comentado previamente, y la segunda es de 8 milímetros. Esta únicamente la estamos utilizando en la parte superior. Colocamos abajo la de 1.5, en medio la de 1.5 y en la parte superior igual otra de 1.5 centímetros. Y sobre la que va en la parte superior, colocamos encima de esa la de 8 milímetros. Como lo pueden notar, en esta parte del diorama solo llegó hasta la mitad, ya que en este espacio que no tiene divisores irá un closet. Sin embargo, aquí en este corte me equivoqué, cometí el error, lo solucioné en el siguiente corte. En la parte superior la tira va corrida hasta el final, al igual que la tira pequeña de 8 milímetros va corrida hasta el final. Para ahorrar un poco de tiempo, yo imprimí mis ventanas en la impresora 3D, las cuales van a ir colocados en esta parte de la pared. Sin embargo, recuerda, en la descripción te dejé las plantillas para que recortes con un exacto estas mismas ventanas. Ahora pintaremos nuestro piso de color verde, la parte de abajo de las paredes de color café, simulando un efecto de madera, al igual que todos nuestros divisores intermedios, y en la parte superior la pintaremos de color azul claro. Antes de avanzar, me gustaría hacer un paréntesis. Recuerden, las plantillas se encuentran en la descripción. Una de ellas es del closet, otra es de las ventanas. Todo lo que está en negro se tiene que recortar y viene la cantidad que necesitan. La siguiente es sobre una credenza que va al costado del closet, otra es de la parte de la cama
y lo de la cama. Como les mencioné previamente, todo lo que está marcado en color negro lo tienen que recortar. Lo que está marcado con línea de color rosa o azul, dependiendo de su impresora, esta únicamente la van a marcar un poco para que les ayude a que la doblen y no tengan que repetir o cortar todo o hacer muchos recortes. Esto aplica en todas las plantillas que les dejé. Y les pongo este ejemplo de la cama porque quizá es el más grande y el más visual. Ya estamos de regreso después de haber pintado nuestras paredes. En este caso yo utilicé colores acrílicos como les mencioné previamente. Utilizamos azul para la parte de la pared, verde para la alfombra y el café en la parte de la madera. Como puedes ver, en esta parte de la madera yo utilicé también un plumón para ayudarme a tratar de marcar un poquito como si fuera veta o divisiones de pedazos de madera para dar un efecto menos plano. Y pues lo demás, igual como les mencionaba, es color azul y color verde. Traté de guiarme con los colores que se encuentran en el capítulo de la serie animada para poder llegar a un tono un poco más amigable. Y pues ahora nos resta pegar la ventana y fijarlas con cianocrilato a nuestra pared. Y aquí está, amigos, así es como se ve ya con las ventanas pegadas. Recuerden, yo utilicé solamente cianocrilato. Si cerramos un poco nuestro diagrama, este es nuestro panorama y comenzaremos ahora a amueblar nuestra habitación. Para esto recuerden, las plantillas se las dejé en la descripción y comenzaremos a recortar y a pegar de la siguiente manera. Iniciaremos con la plantilla del closet, la cual la pegaremos con un cartón café de una simple caja. La pegaremos con un pegamento de barra y comenzaremos a recortar de la siguiente manera. Una vez que tengamos recortadas cada pieza, vamos a proceder a pegarlas con cianocrilato. Les recuerdo, en cada plantilla viene el nombre de la pieza, para que se guíen más o menos de cómo puede ir esta pegada a la otra. Ahora bien, ya recortamos el frente y la cabecera de la cama en cartón de color café y también recortamos la parte de la base de la cama del cartón gris. Este cartón tiene la propiedad de ser algo grueso y delgado. Ahora vamos a pegarle un par de pequeños palitos de madera cuadrados para que nos presten ese soporte que necesitamos. Los vamos a colocar de la siguiente manera y pegaremos con cianocrilato. Con ayuda de los mismos palitos de madera vamos a unir el frente y el respaldo de la cama. Ahora sí, prácticamente la base de nuestra cama está totalmente terminada. Solamente nos falta ensamblar la credenza. Este paso es un poquito complicado, pero te muestro cómo lo hice. Las partes llamadas divisor entre paños y entre paños 6-8 las coloqué y recorté sobre cartón color gris. Y las restantes, que es la de techo, respaldo, piso, puerta, divisor, puerta, las coloqué y recorté sobre cartón color café. Ahora bien, procedemos a pegarlo de la siguiente manera.
Colocaremos el divisor de entrepaños de esta manera y los entrepaños de esta manera. Si les quedaron un poquito grandes, pueden ajustarlo, recortarle a los lados para que entren bien. Y la parte de las lámparas son estas pequeñitas. Aquí te muestro cómo las pegué y estas van a ir incrustadas a la pared. Obviamente las vamos a pegar con cianocrilato, así mismo que cuando las coloquemos en la pared. Una vez que hayamos terminado de ensamblar todos nuestros muebles, procedemos a pintarlas con pinturas acrílicas. Y aquí vamos a terminar de armar la cama. Para esto voy a tomar uno de estos tipos de sobre que vienen en los paquetes que te llegan. Disculpen si tengo las manos todas pintadas, pero he estado pintando. Tomamos este sobre de burbujas como les mencioné, quitamos la calca y lo vamos a colocar en la parte superior para simular una superficie un poco acolchonada. Vamos a ayudarnos con el cianocrilato y lo vamos a pegar. Posteriormente, para hacer la parte de la colcha, yo tomé una camisa vieja que tenía similar al color de la colcha de Logan, que solamente vamos a acomodar un poco y la colocaremos sobre la cama. Como si ya pareciera costumbre, hasta mucho después me di cuenta que la cámara no estaba grabando totalmente, pero lo que hice prácticamente es que de este mismo sobre con el que le puse la parte colchonada a la parte superior de la base de la cama, lo doblé, hice un par de dobleces, aproximadamente 3, y con una tela de color blanco terminé de forrarlo y lo pegué con cinta masking. Sin embargo, te recomiendo que si tienes silicón u otro material lo puedas pegar con esto para que no se vaya a zafar. Y pues ya, así queda la cama y disculpen nuevamente porque se me pasó grabar este punto. Ahora bien, ya tenemos todo y vamos a comenzar a ensamblar nuestro diorama de la habitación de Logan. Como puedes ver, las lámparas ya las pegué alrededor del cuarto y procedemos a ensamblarlo. Y finalmente, así queda la habitación de Wolverine. Esta habitación tan icónica que ha sido también símbolo de meme, que surgió de la serie de los 90s de los X-Men. En este caso, este proyecto disfruté mucho hacerlo, ya que es realmente sencillo de construirlo. Aparte les dejé las plantillas para simplificar un poco el trabajo. Y pues nada, no necesitamos más que simple cartón y pinturas acrílicas para su composición. Los muebles, quizá tanto como el closet y la credenza, dejan un poco que desear por el material que utilizamos. Sin embargo, próximamente probablemente es que yo, para modificar mi propio diorama, los modele y los imprima en 3D para que queden un poco mejor. Pero si tú no tienes una impresora de 3D, créeme que con estas plantillas de cartón te harán un parote y se verá así de increíble. Me gustó mucho el resultado final y espero también tú lo puedas realizar. No olvides que si lo realizas, compárteme, etiquétame en Instagram o etiquétame en YouTube para ver tu resultado final. Asimismo, te recuerdo, date una vuelta por los canales de mis amigos Robert de Into the Rovers, que él sube material, reseñas y stop motion muy chidos, la verdad. Y también mi amigo Abdi de Dioramarama, que él también hace y tiene tutoriales muy buenos. Aparte sube unos shorts que son informativos bastante cool. Te recuerdo, actives la campanita, te suscribas para ver más de mi contenido. Te agradezco por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete, bye.